Enero de 2008, el Boeing 777 es la norma dorada de la aviación comercial. Durante más de 10 años el avión ha hecho 2 millones de vuelos sin un solo accidente grave. Autorizados para aterrizar. Pero a menos de 305 metros sobre el aeropuerto de Heathrow de Londres, eso cambió. No tengo potencia. ¿Qué dices? No hay potencia. Era algo absurdo. Pensé, si no hago algo, todos morirán. Mayday. Speedbird, Speedbird. La causa de la caída a tierra de uno de los aviones tecnológicamente más avanzados del mundo no se encuentra en el sitio del accidente. Tenían los pilotos, los pasajeros, la aeronave. Tenían todo excepto la causa. Esa había desaparecido como por arte de magia. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. El milagro de Heathrow. El vuelo 38 de British Airways, un viaje de 10 horas y media desde Pekín hasta Londres. El capitán Peter Burkill ha hecho este viaje muchas veces. Operaba esa ruta con frecuencia, era una de mis favoritas. Todo era de día, se apreciaban los paisajes todo el tiempo a lo largo de esta ruta. Burkill y el primer oficial John Coward tienen miles de horas de vuelo en el 777. Es un placer volarlo, su desempeño es excelente. Tiene equipo moderno. Las computadoras son fáciles de usar. Tiene la capacidad para hacer recorridos cortos y largos. Para ellos, como para muchos pilotos, un día de trabajo consiste en sentarse en la cabina de mando durante largas horas mientras las computadoras vuelan el avión. Propulsado por 2 enormes motores Rolls-Royce, el Boeing 777 es uno de los aviones más seguros de la industria. Nick Harris vuela de regreso a Londres después de un viaje de negocios a China. Parecía que llegaríamos temprano a Heathrow. Quería estar en casa con mi familia. El destino del vuelo 38 es el aeropuerto de Heathrow, uno de los aeropuertos internacionales más congestionados del mundo. Localizado en el rincón suroccidental de Londres, por su lado pasa la autopista A30. Las personas que viven en el cercano vecindario de Hounslow están acostumbradas al ruido de los aviones que despegan y aterrizan. Las casas de la zona, muy cerca unas de otras, se ven a lo lejos desde el vuelo 38 de British Airways. El piloto automático está al control cuando la tripulación se alinea con la pista 27 izquierda. Cuando se acerca a tierra, un viento fuerte sacude el avión. Una turbulencia. El primer inconveniente en un viaje, por lo demás cómodo. No soy yo, son las palancas automáticas del acelerador que se acomodan. Recibíamos ráfagas de viento de unos 20 a 30 nudos. Sabíamos que las palancas automáticas del acelerador podrían manejarlas y que se moverían bastante. ¿Podrías mantener el piloto automático un poco más hasta que el viento amaine? Eso haré. En condiciones de turbulencia, el piloto automático puede hacer ajustes para mantener un avión nivelado mucho más rápido que los pilotos. Apáguelo. A 366 metros de altura. Sí. Gracias. 2 minutos antes del aterrizaje, Coward se encarga de volar el avión. Tienes el control. Tal como lo habían acordado los pilotos. Tengo el control. Tenía unos pocos segundos libres antes de que nos dieran autorización para aterrizar y organizaba mis cartas de navegación. Speedbird 38 autorizado. Autorizado para aterrizar 27 izquierda, Speedbird 38. Miré hacia afuera para confirmar que nuestra pista estuviera disponible. 150 metros, 150, 150. ¿Estable? Más o menos. De pronto se presenta un problema. No tengo potencia.
No hay potencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Miraba los instrumentos de los motores y para mí no tenía sentido, porque les pedíamos máxima potencia, pero los instrumentos no registraban ninguna. ¿Qué ocurre? El vuelo 38 tiene una grave falla. Tenemos falla de motor doble. Ninguno de los dos motores proporciona suficiente potencia. El avión no llegará al aeropuerto. Con 152 personas a bordo, el vuelo 38 cae sobre Londres. En pocos segundos se estrellará. Era absurdo. Este es uno de los jets más modernos del mundo. En la cabina de pasajeros no hay indicios de nada anormal. Todos parecían tranquilos en la cabina. Solo esperábamos aterrizar. Velocidad con respecto al aire baja. Velocidad baja. Ahora buscaba mi punto de impacto. Veía una serie de edificios en la zona de Hatton Cross y una estación de gasolina. Sabía que si caíamos ahí, sin duda no habría ningún sobreviviente. En ese momento, sentía el peso de las 4 franjas que tenía sobre mi hombro. Soy el capitán. Si no lo hago, todos morirán. A esa distancia del suelo, Borkill no tiene muchas opciones. Podría quitarle el control del avión a Coward, pero no le parece la medida adecuada. La primera decisión fue no quitarle el control. Recuerdo que miré a John. Aún volaba el avión correctamente. Está haciendo un buen trabajo. Borkill sabe que aun si logran obviar Hounslow, el avión podría caer en la congestionada autopista A30 o sobre las antenas en el borde del aeropuerto. Pensé en levantar el tren de aterrizaje. Es la mayor resistencia al avance en un jet comercial, pero lo necesitaba al caer. Pronto haríamos impacto y el tren de aterrizaje lo amortiguaría. Con la inminencia de un accidente, a Borkill solo le falta tomar otra medida, pero implica un enorme riesgo. Sabía que tenía unos 15 segundos para tomar una decisión fundamental. Tenía que cruzar esos edificios. Era evidente para mí que debía levantar los alerones. Replegar los alerones reducirá la resistencia al avance, pero también la sustentación. El avión volará más lejos, pero caerá más rápido. Borkill debe determinar qué es más importante. Quería discutirla con la tripulación, pero todo ocurrió muy rápido. Recuerdo que tuve la mano sobre la palanca durante una fracción de segundo. Espera que esta medida le ayude a su avión a evitar una catástrofe. El efecto fue inmediato. Ahora Borkill hace el anuncio que todo piloto teme. Mayday, Speedbird, Speedbird. Fue un golpe fuerte. Recuerdo un par de impactos y el ruido. Dios mío, el aterrizaje fue brusco. Se oyó un estrépito aterrador. Luego el ruido y los pedazos de cielo raso que caían. Luego yo también me convertí en pasajero. Estábamos ahora en un avión sin control. Nos deslizábamos por el suelo y yo no sabía contra qué chocaríamos después. Pensé en mi esposa, en mis hijos. Me despedí. Todo se apagó. Oía que el avión se destrozaba. Y luego nos detuvimos. Me sorprendí de estar aún allí. Luego miré la cabina y me sorprendí aún más al ver que todos estábamos ilesos. Los 3. ¡Permanezcan con los cinturones abrochados! Y tomé mi lugar de capitán. La tripulación desactiva los sistemas Interruptor APU. de combustible, hidráulico y eléctrico. Interruptores de control desactivados.
Luego tenía que encargarme de mis sobrevivientes y creí que un 20% había muerto, porque la aeronave estaba destrozada. ¡Esto es una emergencia! ¡Evacúen! ¡Evacúen! La auxiliar asumió el control de la situación. Cuando abrió la puerta, olí el combustible. Salgamos de aquí, pronto. Me di cuenta que teníamos que salir. El peligro más grande ahora es el fuego. Habiendo sobrevivido al aterrizaje, los pasajeros podrían morir si las llamas invaden el avión. ¡Salte! ¡Salte! Abandoné mi equipaje y salté. ¡Salte! Salgamos de aquí. Pasé por la cocina y revisé las sillas del lado derecho. Me sorprendí al no ver a nadie ahí. No obstante los temores de Borkill, no hay víctimas fatales. Ahora en el ambiente frío de enero, la magnitud del desastre es evidente. La rueda derecha se desprendió con el impacto. Los motores estaban en muy mal estado. Sus cubiertas se zafaron y los motores estaban semienterrados. Estos restos ya no eran una aeronave. Empecé a darme cuenta de que habíamos sufrido un accidente grave. Vi los daños en el tren de aterrizaje y el ala. El avión se libró de caer en la A30 y de chocar contra las antenas al comienzo de la pista. Pudo ser una devastación total. Si el impacto hubiera sido sobre cualquier cosa distinta al fango o el pasto, la posibilidad de un incendio hubiera sido inmensa. Dada la magnitud de los daños, es increíble que solo 47 personas resultaran heridas. Me sentí afortunado de estar vivo. Fue algo horrible. Desde China, el primer ministro británico Gordon Brown elogia a Burkill y su tripulación. I think it's right to pay tribute to the calmness and professionalism of the British Airways staff, the captain Peter Burkill, for what he achieved in engineering a landing that protected lives. Los investigadores ya tienen algunas sospechas de la causa de la falla de los motores. También tienen muchos indicios, pero falta una pieza de evidencia clave. El plan de emergencia de Heathrow entró en acción. El accidente del vuelo 38 de British Airways domina las noticias. Es el accidente más grave en Heathrow desde hace 30 años. El aeropuerto de Heathrow tiene mucho tráfico. Es el principal aeropuerto del Reino Unido y cualquier cosa que ocurra en él inmediatamente atrae a los medios. El 777 es uno de los jets más modernos y confiables del mundo. El accidente inquieta a la industria de las aerolíneas. El 777 es tan seguro como puede serlo un avión. Su seguridad es excelente. ¿Qué pudo ocurrir? No nos gusta ignorar si puede ocurrirle al resto de la flota. Los investigadores llegan rápidamente a la escena del accidente. Phil Slade es el ingeniero jefe de la AAIB, Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña. Cuando llego al sitio de un accidente como este, el primer pensamiento que tengo es ¿por dónde empiezo? El avión aterrizó a unos 305 metros de la pista. El tren de aterrizaje atravesó las alas y el tren delantero se destrozó. Pocas horas después del accidente, los investigadores entrevistan a la tripulación. El capitán Peter Burkill tiene una versión personal de lo que pasó. Quería hablar del incidente, sabía de la inocencia de la tripulación. Esto no es nuestra culpa, no cometimos ningún error. Los motores no tenían potencia. Tenemos falla de motor doble. Intentamos darles potencia, pero no fue posible. Burkill explica que por alguna razón, los dos motores Rolls-Royce del avión fallaron al mismo tiempo, restándole potencia a la aeronave. No sabemos por qué, pero fallaron ambos. Cuando estamos ante una falla de motor doble, empezamos buscando qué tienen en común. ¿Cuál pudo ser la causa para que ambos motores fallaran al mismo tiempo? La primera sospecha fue que se hubieran quedado sin combustible. Una escasez de combustible es extraña, pero ha ocurrido. En 1983, un Boeing 767 se quedó sin combustible volando sobre el centro de Canadá. Un error en la conversión entre medidas métricas y anglosajonas resultó en que el avión tuviera mucho menos combustible de lo que la tripulación creía.
A 7.925 metros de altura perdieron potencia en ambos motores. El capitán logró planear el avión hasta un aterrizaje seguro en una base aérea abandonada. En el vuelo 38, esta teoría se pone en duda inmediatamente. El combustible para jet tiene un olor característico. Cualquier persona que haya trabajado con una aeronave conoce el olor distintivo del A1. Cuando llegamos al sitio, goteaba mucho combustible por las fracturas en la parte inferior de los motores. Una revisión de los indicadores de nivel de combustible del avión confirma que 2 de los tanques tenían combustible. Supimos que había suficiente a bordo de esta aeronave para completar el vuelo. Quedan varias posibles explicaciones para la pérdida de potencia y los investigadores deben abordarlas todas. Existe gran seguridad de que el misterio puede resolverse, pues cada una y todas las piezas de evidencia que los investigadores puedan necesitar están fácilmente disponibles. Tienen acceso al piloto, a la tripulación y, lo más importante, a todo el avión. Fuimos afortunados al tener una gran cantidad de información ya que la aeronave quedó intacta. Pudimos examinar muchas computadoras y también extraer abundante información de las grabadoras. Adicionalmente tuvimos información externa a la aeronave tal como datos de radar y transmisiones radiales. McFord recupera las cajas negras de vuelo del avión que prometen darles a los investigadores importantes indicios. Y tiene otro recurso, la QAR o grabadora de acceso rápido. Mientras las cajas negras están en la parte posterior del avión, la QAR es una grabadora de datos que está adelante y se usa principalmente para diagnósticos. Tiene ventajas sobre la caja negra, una mayor capacidad de memoria y puede registrar parámetros adicionales. La información de una grabadora de acceso rápido se puede recuperar en minutos en algunos casos. Velocidad, altura, configuraciones de control, conversaciones de cabina de mando. En total, las grabadoras conservan 1.400 datos diferentes que deben ayudar a los investigadores a cerrar el caso. Pero cuando analizan la QAR, lo que encuentran es escalofriante. La información de la grabadora de acceso rápido se detuvo 45 segundos antes. Se pensó que se trataba de un problema eléctrico que había afectado no solamente la QAR, sino también los motores. El 777 es uno de los últimos adelantos en aviones asistidos por computadora. Los pilotos no controlan el avión directamente. Sus instrucciones van a una computadora. Esas señales luego se transmiten a los motores, alerones y otros sistemas de la aeronave. Pete, no tengo potencia. Una falla general de los sistemas de información del avión podría explicar por qué dejaron de funcionar los motores. Quizá las computadoras que los controlan se congelaron. Farnborough es la sede de la AAIB. La grabadora de información de vuelo se envió aquí para análisis. Un problema eléctrico quedaría registrado en este dispositivo. Sin embargo, la interpretación de la información demorará algún tiempo, y los investigadores no lo tienen. Cada día aterrizan cientos de 777. Tienen que encontrar respuestas antes de que lo que fuera que derribó el vuelo 38 vuelva a atacar. Mientras esperan, las autoridades se concentran en el combustible recuperado del avión accidentado. Un lote de combustible malo pudo privar a la aeronave de potencia cuando más la necesitaba. El combustible puede contaminarse de muchas formas, por partículas o por contaminación biológica. Las partículas entran en los filtros y restringen el flujo. Tomamos muestras en varios puntos dentro del sistema de combustible, no solamente del tanque en sí, sino también de los residuos dentro de las tuberías y dentro de varios componentes del combustible. Logramos rastrear el combustible por medio de la documentación hasta un embarque del Jet A1 que llegó de Corea del Sur y que fue enviado a China y luego transportado por tubería de distribución hasta el aeropuerto de Pekín. Lo comparamos con más de 1.200 lotes de combustible diferentes en el Reino Unido y resultó ser muy bueno. Los investigadores consideran la posibilidad de una obstrucción en los tanques de combustible. Descubren evidencia extraña. Se recuperan varios pedazos pequeños de cinta junto con otro objeto.
Cuando examinamos los tanques de combustible encontramos algunos pequeños objetos, como una espátula roja. Es probable que los objetos fueran remanentes de la construcción del avión hace 7 años. No obstante, aunque son extraños, no hay indicación de que alguno influyera en las fallas del avión. Evidentemente no es ideal hallar objetos dentro de un tanque de combustible. Consideramos la posibilidad que estos afectaran el flujo hacia los motores, pero los objetos eran tan pequeños que no pudieron causar un bloqueo. Mientras sigue la búsqueda de respuestas, surge un desconcertante hallazgo. Menos de 3 años antes del accidente de Heathrow, otro 777 sufrió un grave problema en vuelo. Después de despegar de Perth, Australia, un jet de pasajeros iba a 11.582 metros de altura, cuando intempestivamente el piloto automático del avión subió la nariz e hizo un ascenso brusco. El piloto evitó una calamidad tomando el control manual del jet. Lo llevaron a la base y determinaron que era un problema de las computadoras. Las autoridades británicas de aviación consideran que el cerebro electrónico de uno de los jets más confiables del mundo podría ser defectuoso. El incidente de la aeronave de Malaysian Airlines fue desconcertante. Los investigadores revisaron los archivos de este caso en busca de indicios. ¿Tuvimos un problema con el sistema electrónico de control que ocasionó la falla de los motores? Si se encuentran defectos en las computadoras del vuelo 38, significa que los 777 alrededor del mundo podrían ser desastres en potencia. Esta reflexión preocupa profundamente a la industria. Cuando analizan todos los datos de la caja negra, los investigadores descubren que el accidente hubiera podido ser mucho peor. No podían hacer más. Tenemos falla de motor doble. Solo tuvieron 30 segundos luego de ser conscientes de lo que ocurría. Velocidad baja. Era inevitable. Los registros muestran que muy pronto después de que los motores fallaron, el avión empezó a caer a más de 549 metros por minuto, un descenso muy abrupto. Sin embargo, la falta de potencia no era el único factor en contra de la tripulación. Habían extendido sus alerones para el descenso. Esto ayuda a controlar el avión a velocidades reducidas al aumentar la sustentación, pero los alerones extendidos crean resistencia al avance, que desacelera el avión. Con una ala más ancha se necesita más potencia para mantener el avión en el aire. Tenía que levantar los alerones. Sabía que levantarlos a alerones 25 sería lo correcto para reducir la resistencia al avance. Lo que hizo les dio unos cuantos metros adicionales. Si los alerones se hubieran dejado a 30, la aeronave habría caído junto a las antenas del sistema de aterrizaje instrumental ILS. El avión hubiera chocado contra las antenas, sufriendo aún más daño y aumentando la posibilidad de resultados siniestros. Por sus esfuerzos, Burkill y su equipo se consideran héroes. Volar es un trabajo en equipo y el nuestro es excelente. No hay duda, sin la actuación de la tripulación de vuelo, el aterrizaje del vuelo 38 hubiera sido una catástrofe. Las grabaciones. Mientras examinan los datos de las cajas negras, Hasta el momento del impacto. los investigadores no están más próximos a resolver el caso. El análisis de la caja negra no identificó ninguna falla en particular en el sistema eléctrico que hubiera afectado a ambos motores. Pudieron al menos determinar por qué no se encontró información en la grabadora de acceso rápido en los últimos 45 segundos de vuelo. No fue una falla eléctrica, como originalmente temieron. La demora de 45 segundos en la grabación de la QAR fue resultado del hecho de que ésta no registra en tiempo real. Pasa la información de la memoria intermedia y la registra 45 segundos después. Con los datos de las distintas cajas negras del avión ahora reunidos, los investigadores tienen una imagen precisa de lo que ocurrió. El jet llevaba el rumbo correcto en su aproximación a tierra cuando todo empezó a salir mal. A 219 metros el motor derecho falló y 7 segundos después el motor izquierdo. La palanca automática del acelerador intentó darle mayor empuje.
No soy yo, son las palancas. Pero no respondieron. No hay potencia. Mientras los problemas eléctricos y de computadoras se descartan como causas del accidente, las cajas negras les indican a los investigadores la probable fuente del problema. Los dos parámetros más significativos de la grabadora de acceso rápido fueron las válvulas de medición de combustible. Ambas estaban abiertas. Las computadoras del avión pedían la mayor cantidad posible de combustible de los tanques. Las válvulas estaban totalmente abiertas, pero a los motores no les llegaba suficiente combustible. Un avión con abundante combustible y un sistema de computadoras en funcionamiento normal tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y los investigadores no pueden establecer la causa. Se concentran en las condiciones meteorológicas del día del accidente. Había una masa de aire frío sobre Siberia. Éramos conscientes de las condiciones del tiempo, pero se esperaba que el vuelo no tuviera contratiempos. La trayectoria del avión los llevó muy alto sobre Rusia. La temperatura exterior bajó hasta 74 grados centígrados bajo cero, una temperatura potencialmente peligrosa si no se monitorea meticulosamente. Con aire frío es necesario vigilar las temperaturas del combustible. Cuando el combustible empieza a congelarse, produce cera. A medida que la temperatura baja, aumenta la cera dentro de él, hasta que llega a un punto en el cual no puede fluir. Tenemos un medidor de temperatura del combustible en la cabina de mando que se vigila constantemente. Yo lo reviso cada vez que hago un chequeo de combustible, cada hora. No debe bajar de 34 grados centígrados bajo cero. Aunque frías, las temperaturas nunca bajaron hasta la zona de peligro, en la cual el combustible podía formar cera y obstruir el sistema, y la temperatura del combustible aumentó considerablemente cuando el jet se aproximaba a Londres. Íbamos a 6.096 metros. La lectura era 20 grados centígrados bajo cero. Empezaba a subir. Se descarta otra causa potencial del accidente. A los investigadores ahora se les agotan las posibles explicaciones. Las expectativas de los medios y también de los expertos en aviación eran que tendríamos una respuesta en pocos días. Pero hoy no hubo comentarios respecto a la investigación. Pronto supimos que ese no sería el caso. Tenían los pilotos, los pasajeros, la aeronave, tenían todo excepto la causa. Esa había desaparecido como por arte de magia. No obstante las montañas de información y evidencia física a su disposición, los investigadores aún no saben qué causó el accidente de un 777 de British Airways en el aeropuerto de Heathrow. Se inclinan ahora por una falla en el sistema de distribución de combustible como culpable. Para probar su teoría necesitan localizar cualquier cosa fuera de lo corriente en relación con el viaje del vuelo 38 el 17 de enero de 2008. Es un vuelo diario que opera desde Pekín hasta Heathrow. Queríamos determinar qué era exclusivo de este vuelo. ¿Por qué este vuelo en particular? Si están ante un incidente tan desconcertante como el accidente del 777 en Heathrow, buscan toda la información que puedan. Deja eso por un momento. Nos comunicamos con muchos operadores en busca de información de vuelos anteriores para hacer luego una comparación. Reúnen información de vuelo de muchas compañías alrededor del mundo. Teníamos información de unos 144,000 vuelos. Se requerían meses de trabajo para analizar este enorme volumen de información. Para estudiar el sistema de combustible del vuelo 38 más a fondo, enormes secciones del sistema se traen al hangar de la AA y B y se vuelven a ensamblar. Nos permitió analizarlo detenidamente y dar ideas en relación a las posibles causas. McDermott y su equipo tienen en cuenta todas las posibilidades, desde defectos de diseño hasta una falla específica de esta aeronave. No obtienen ningún resultado. Llevamos a cabo una inspección minuciosa del sistema de combustible y no encontramos ninguna irregularidad. Frustrados, los investigadores llegan a un callejón sin salida. Repasábamos el ciclo, revisábamos lo que habíamos hecho. ¿Pasamos algo por alto? Y todas las veces que revisábamos lo anterior, llegábamos a un no.
No había problema con las computadoras del avión. Tenía suficiente combustible. Y no había problemas con el combustible en sí. Pero de alguna manera, cuando era vital, Mayday. los motores no recibieron el combustible que necesitaban. A los detectives de la AAIB se les acabaron los sospechosos. Era un caso particular. No había explicación clara. Nada que se hubiera visto antes en algún avión, y mucho menos en el 777, podría explicar esto. Ahora pasan de los indicios que tienen a los que no tienen. Phil empezó a citar a Sherlock Holmes. El resultado, por más improbable que sea, debe ser la causa. Tiene que ser. En este caso volvíamos a lo que estaba allí. Y la conclusión fue el hielo. La sospecha de que la causa era el hielo tomó fuerza. Pero los investigadores se encuentran frente a una tarea casi imposible. ¿Cómo pueden probar que el hielo fue la causa del accidente cuando la evidencia que necesitan estaría derretida cuando lleguen? 3 meses después del accidente, Brian McDermott vuela a Seattle. Allá trabajará con los ingenieros de Boeing, la compañía que construyó el 777. Si el hielo derribó el vuelo 38, deben probar cómo y por qué. Llevamos la tubería del lado derecho del sistema de combustible y esos tubos y acoplamientos se usaron en el equipo de prueba de Boeing. El hielo en las tuberías de combustible ha sido una preocupación para los jets de toda clase. Pero hace décadas los ingenieros encontraron una forma ingeniosa para manejar el hielo que se forma en el combustible de los jets de pasajeros. El núcleo del sistema es el intercambiador de calor combustible-aceite o FOHE. El combustible frío fluye por unos tubos delgados rodeados por el aceite caliente que se usa para lubricar los motores. El propósito de un calentador de combustible es elevar su temperatura para evitar la congelación del sistema. El FOHE está diseñado para evitar exactamente el problema que, según sospechan los investigadores, inutilizó el vuelo 38, pero es también un cuello de botella potencial en el sistema. Durante las pruebas, buscábamos establecer un lugar en el cual pudiéramos conseguir una restricción del combustible a 3.000 kilogramos por hora. El único lugar en el cual pudimos conseguir esa restricción fue el intercambiador de calor combustible-aceite. Los investigadores deben probar 3 cosas. Primera, que dentro de los tubos de combustible pueden acumularse cantidades considerables de hielo. Segunda, que el hielo puede soltarse intempestivamente y al final puede bloquear un dispositivo diseñado específicamente para derretirlo. Usamos diferentes métodos para regular el ambiente alrededor de los tubos, desde hielo seco hasta combustible frío y aire caliente, para simular el ambiente que la aeronave experimentó durante el vuelo. Después de cada prueba de enfriamiento de combustible, los investigadores examinan el interior de los tubos en busca de hielo, pero no consiguen que se forme mucho, y menos aún que obstruya la tubería del combustible. La temperatura era de 30 grados centígrados bajo cero. Poco hielo se adhería al interior de los tubos. Los investigadores saben que la temperatura en el vuelo accidentado no fue mucho menor. Entonces, ¿cómo se formó el hielo? Aún no contestábamos la pregunta de la procedencia del hielo. Pero, ¿en realidad fue el hielo o había algo más que pasamos por alto? Sorprendentemente, cuando las temperaturas del combustible suben, llega el descubrimiento. Si el combustible tiene agua, esta se congelará y formará cristales de hielo. Cuando la temperatura baja a 20 grados centígrados bajo cero, esos cristales empiezan a adherirse unos a otros y también al interior de los tubos. Por debajo de 20 grados bajo cero, los cristales de hielo en el combustible están demasiado fríos para adherirse a los tubos. Pero en los límites intermedios, entre 20 y 8 grados centígrados bajo cero, se forma un hielo medio derretido que se adhiere a los lados de los tubos del combustible. Cuando demostramos que el hielo podía acumularse y adherirse a las paredes de los tubos de combustible, todos se sorprendieron de la cantidad que podía aglomerarse. Nos aproximamos. La pregunta en esta etapa era, ¿cómo podía ese hielo desprenderse?
Los investigadores creen que tienen la prueba irrefutable, pero aún no pueden probar cómo una pequeña cantidad de hielo pudo derribar un avión de $200 millones. Siguen analizando miles de vuelos comparativos para entender por qué el vuelo 38 fue diferente. Pero después de 7 meses todavía no logran resolver el caso. De 35.000 vuelos impulsados por motores Rolls-Royce, menos del 1% tenían las mismas características. Luego, el 26 de noviembre de 2008, más de 10 meses después del accidente, la importancia de encontrar una respuesta se refuerza cuando el equipo culpable ataca de nuevo. Otro 777 tiene problemas a 11.887 metros sobre Estados Unidos, cuando uno de sus motores deja de funcionar. Por suerte, en ese caso el motor se recuperó y la aeronave aterrizó a salvo en Atlanta. Aunque no terminó en accidente, refuerza la preocupación de que existe una falla potencialmente peligrosa en todos los 777s alrededor del mundo. El incidente atrae la atención de los investigadores de British Airways. El vuelo de Delta desde Shanghái se investigó con gran interés. Los motores eran fabricación de Rolls-Royce, de la misma clase. Por lo tanto, inmediatamente buscaron evidencia del mismo problema. Y de hecho encuentran similitudes importantes entre el avión de Delta y el vuelo 38 de British Airways. Las aeronaves habían operado en el sector desde Shanghái en China hasta Atlanta. Las temperaturas del combustible estaban dentro de los límites de adherencia que habíamos definido durante la investigación. Vimos que la reacción del motor era muy similar a la de los motores del 777 en Heathrow, casi idéntica. La revisión posterior del vuelo de Delta no muestra evidencia de problemas en los sistemas electrónico, mecánico o de combustible, sugiriendo que el culpable fue realmente el hielo. Cuando supimos del vuelo de Delta, quedamos convencidos que íbamos por buen camino. McDermott y los investigadores de Boeing en Seattle siguen con sus pruebas. Ya transcurrió un año desde el accidente y el problema no se ha encontrado o determinado. Han hecho cientos de simulaciones y gastado millones de dólares. Aún no han logrado que el hielo en la tubería de combustible obstruya el intercambiador de calor combustible-aceite y ocasione el tipo de bloqueo que derribó al vuelo 38. Llegamos a un punto en el cual no habíamos descubierto realmente la causa de este accidente. En ese momento, tanto los medios como el público en general estaban inquietos y querían saber por qué no teníamos aún la respuesta. La presión de la industria para resolver este caso se intensifica. Los investigadores todavía necesitan saber por qué el vuelo 38 fue diferente a miles de otros que volaron bajo condiciones similares. Para averiguarlo, copian cada momento del viaje del vuelo 38. El viaje desde Pekín involucró un ascenso gradual, un crucero constante y un descenso también gradual. Las temperaturas del combustible subieron y bajaron según la altura, originando una acumulación de hielo en las tuberías de combustible. El hielo no presentaba ningún peligro si no se desprendía. Ahora los investigadores estudian el flujo de combustible y encuentran que fue constante durante la mayor parte del vuelo. El piloto automático mantuvo una velocidad constante y baja potencia durante horas sin exigir un aumento abrupto de potencia del motor hasta el momento inmediatamente anterior a su llegada a la pista. La aproximación a Heathrow fue bastante turbulenta. Los motores exigían varios niveles de potencia de empuje. No soy yo, son las palancas automáticas. Hubo 4 cambios en el flujo de combustible, uno de los cuales fue un flujo muy alto de unos 24 a 26.000 kilogramos por hora exigidos. Una revisión detallada del vuelo de American Delta revela que su motor falló bajo las mismas circunstancias. Una repentina exigencia de potencia después de un largo periodo de velocidad constante. Los investigadores están ahora decididos a replicar estas condiciones precisas. Esperan que al reproducir los momentos anteriores al aterrizaje, que fue la única parte del vuelo en la cual la tripulación abruptamente exigió más potencia, quizá tengan la respuesta que buscan. El problema que investigábamos era difícil de sustentar, pero en las últimas pruebas logramos reunir todos los elementos.
Después de simular motores en actividad a velocidad constante, los investigadores aumentan la potencia. Dejamos que el hielo se acumulara durante 3 horas y luego el flujo se aumentó. Lo que ocurre después resuelve el caso. En el laboratorio de Boeing en Seattle, la abrupta exigencia de los investigadores de más potencia de motor hace que la presión del combustible al final del intercambiador de calor combustible-aceite baje dramáticamente. Y cuando los investigadores examinan este componente vital, Entonces vimos que el hielo se había formado ahí. el hielo blando que se había formado dentro de las tuberías de combustible se desprendió cuando la presión aumentó repentinamente y restringió el flujo de combustible a los motores. Los investigadores finalmente encuentran el talón de Aquiles oculto dentro del 777. Los tubos que pasan el combustible por entre el FOHE sobresalen justo encima del recipiente de aceite caliente. Son solo unos pocos milímetros, pero suficiente para evitar que el hielo entrara en contacto con la superficie caliente de abajo y se derritiera. El hielo no restringe totalmente el flujo de combustible. Tiene alguna porosidad y el combustible seguirá fluyendo, pero la velocidad del flujo es mucho más baja de lo que debería ser. De todas las pruebas, solo una les dio a los investigadores el resultado que buscaban, la que coincidía exactamente con el viaje del vuelo 38. Cuando el avión voló sobre Rusia, el agua en el combustible se convirtió en hielo. A 20 grados bajo cero, empezó a acumularse dentro de las tuberías. La velocidad constante de la aeronave aseguró que esta acumulación no se interrumpiera. Luego, cuando el avión se acercó a Heathrow debido a la turbulencia, la primera exigencia de potencia se hizo mucho más pronto de lo habitual. Y los acontecimientos se precipitaron, llevando a un problema grave. Mantén el piloto automático. El fuerte flujo de combustible arrastró el hielo por el sistema de combustible hasta que se acumuló en el FOHE, con resultados desastrosos. No tengo potencia. No hay potencia. Afrontando una amenaza que nadie sabía que existía, Mayday, Speedbird. los pilotos no tuvieron oportunidad de solucionar el problema. Pero, ¿por qué la tripulación de American Delta pudo superar la obstrucción mientras el vuelo de British Airways terminó casi en catástrofe? Se descubrió que pocos segundos después de reducir la potencia de los motores, la obstrucción en el FOHE se despejó. Sin embargo, esta maniobra no estuvo disponible para los pilotos de British Airways, porque estaban demasiado cerca al suelo. Después de las pruebas de Seattle, Rolls-Royce rediseñó el intercambiador de calor combustible-aceite. Rolls-Royce retiró los tubos que sobresalían y ahora tiene una superficie lisa. Encontraron que si nivelaban la superficie, aunque se formaran cristales de hielo, caerían por los agujeros del bloque. Un arreglo realmente muy fácil. A otros fabricantes de aeronaves se les pide garantizar que sus sistemas no son vulnerables al mismo problema. Peter Burkill, John Coward y el resto de la tripulación del vuelo 38 reciben la medalla de seguridad de British Airways por su desempeño durante el accidente. Es el honor más alto de la compañía. A la tripulación se le presentó una falla sin precedentes, pero hicieron lo mejor que pudieron en el tiempo que tenían. La tripulación se desempeñó lo mejor que pudo, y como solo tuvieron unos 30 segundos para pensar en lo que debían hacer, no pudieron hacerlo mejor. El hielo que derribó uno de los aviones más sofisticados del mundo había desaparecido cuando los investigadores llegaron. Lo extraño de esta investigación fue que el culpable huyó de la escena del accidente. La investigación de lo ocurrido consumió miles de horas de recursos humanos y costó millones de dólares. Hicieron lo que estuvo a su alcance para develar el misterio. La razón, tenían que saberlo. Con diligencia implacable y algo de inspiración de Sherlock Holmes, el misterio finalmente se resolvió. El resultado, por más improbable que sea, debe ser la causa.